¿Ya están viendo mi pantalla? Profe, se ve es como un mapa, pues dice fase 1 analítico, fase 2 planeación, la de ejecución, evaluación, y se desprende ahí pues un criptograma. Ahí ya me confirman, por favor. Yo sigo viendo igual, profe. ¿Qué está viendo en este momento? Es como el menú desglosado de la tecnología. Fase de análisis, fase de planeación, información Permítame ver. general, diseño curricular. Ah, ya está viendo ya es que entendí que veía como un mapa y estaba aquí preocupado. Ok, ok, esto está viendo Sajuna. Es correcto. Ah, ok, perfecto. Bueno, muy bien, ya entonces, ay, permítame. ¿Qué hora se me cruzó esto? Bueno, entonces, listo, May caballeros. Les voy a poner aquí. Ahí ya están viendo la presentación. No, señor, todavía se ve Sajuna. Negativo, sí. Bueno, listo. Buenas noches. Qué pena con ustedes ahí que tenía. Bienvenidos. Vamos a tener la sesión del día de hoy que corresponde al RAP 10, guía aprendizaje 7 de la ficha 2868400. Pregunta, todos somos de la ficha 2868400? Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver hoy la sesión de este RAP 10 a 10 de abril del 2025. Perdónenme, ahí me quedó mal. Esta es la agenda que tenemos para hoy. Vamos a ver inicialmente entonces cuál es nuestro cronograma. Luego de eso vamos a ver algo sobre monitoreo de la operación. Luego de eso vemos algo sobre normatividad, indicadores, trazabilidad y por último vemos sobre el tema que se denomina informe de evaluación. Y por último, pues tenemos varios y tenemos lógicamente la evidencia que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna inquietud?
antes de que continuemos? Por mi parte, no, señor. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver, esta evidencia, les recuerdo, hace parte de la guía número 7, que corresponde a la fase de evaluación, ya la última fase de la etapa lectiva que ustedes están desarrollando. Estamos ya próximos a terminar, ustedes deben estar terminando esta fase de evaluación el 25 de julio, o sea, esto ya se acabó. Importante, damas y caballeros, es estar al día en sus evidencias. Yo les publiqué hace 2 semanas, les publiqué cómo estaban de evidencias. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Aprovechemos ahora en Semana Santa. Creo que con ustedes no tengo programada sesión, no hay programada sesión para que ahora en Semana Santa nos pongamos al día. Al final de la sesión vemos cómo está el centro de calificaciones, para que por favor entonces nos revisen ustedes qué tienen pendiente, qué necesitan, porque la idea es que pues no se dejen coger la noche para que no van a tener ningún traumatismo, demora o inconveniente para pasar a su etapa productiva, ¿de acuerdo? Esta evidencia está programada para iniciar el 10 de marzo y finaliza el 16 de marzo. O sea que, ¿cuándo es 16 de marzo? ¿Quién me dice cuándo es 16 de marzo? Dentro de 6 días, profe. No mentiras. El 16 de marzo. Dentro de 6 días. Eso quiere ¿Marzo o decir abril? que hoy es jueves, 6 días Abril. es el día miércoles. Miércoles. ¿Sí? Entonces, así es. Es de carácter grupal. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, estar muy atentos, a cumplir, por favor, con todas las actividades que hay pendientes con el fin de no atrasarnos. Y os digo que no se nos vayan, no van a tener ustedes inconvenientes en el momento de subir pasar a su proceso de formación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a validar aquí. Permítame, no, se me perdió aquí el link que tenía. Vamos a ver aquí un pequeño video, si lo encuentro. Conoce Copilot, una innovadora herramienta con inteligencia artificial en Bittrex 24 que hace maravillas. Copilot. ¿Están escuchando? ¿O muy Sí, bajito? Sí, señor. Vamos a ver este video para ambientarnos a la primera parte de lo que vamos a hablar hoy. Monitoreo y reportes de operación de transporte. El sistema de seguimiento, monitoreo y control de transporte se utiliza para mantener una visibilidad constante sobre el transporte de mercancías durante los procesos de entrega entre las rutas punto a punto. La consulta de mapas permite definir las rutas y poder determinar cuáles son las más favorables para el desarrollo de las operaciones logísticas. El sistema de localización satelital permite localizar vehículos de una flota mediante la triangulación de las señales emitidas por los satélites geoestacionarios que orbitan la Tierra. El alistamiento de la carga es muy importante para brindar protección de la misma. Debe ir embalada e identificada con los datos a la vista. Clasificar la carga dependiendo del peso, volumen y lote. El transporte y desplazamiento de personas de un lugar a otro en un medio o sistema de transporte que utiliza red de transporte requiere de elementos normativos y de servicio que son imprescindibles en la prestación del servicio. El Ministerio del Trabajo, comprometido con las políticas de protección de los trabajadores colombianos y en desarrollo de las normas y convenios internacionales, estableció el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST,
el cual debe ser implementado por todos los empleadores. La Ley 105 de 1993 consagró el marco legal de la actividad del transporte y la Ley 336 de 1996, denominada Estatuto Nacional del Transporte, estableció los lineamientos generales para transporte terrestre y de pasajeros, carga y tránsito. Algunos de los diferentes tipos de mantenimiento del sistema incluyen el mantenimiento curativo, correctivo, preventivo y mejorativo. Para cada medio de transporte existe un tipo de documento. Los documentos de transporte no solo facilitan la circulación de mercancías, también son los documentos de titularidad, es decir, el que tiene el documento tiene derecho a la posesión de los bienes. Por lo anterior, le invitamos a explorar todo el material y recursos disponibles en este componente. Ok, ¿vieron entonces el video? Gordis, estoy en Santa Marta y no se imagina Sí, señor. el proyecto Esto qué pena, esto de ya es, apartamentos publicidad. tan divino. Sí, señor. Listo, entonces, permítanme, quitemos esto de acá. Muy bien, entonces, eso era parte de lo que quería que vieran como para ubicarnos. ¿Qué pudieron ver en ese video? ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Qué creen que es importante ese video que acabamos de ver? La importancia de los sistemas satelitales para digamos, verificar los carros, cómo van, dónde van. Sí. ¿Qué otra cosa? También habla sobre que debe estar bien empacada y embalada la mercancía y Correcto. las normatividades, el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Sí, importante. ¿Qué más vieron que se les haya hecho particular? Entonces, lo importante es de saber y poder controlar todo el proceso, dónde están la ubicación de los vehículos, de la mercancía y con qué fin eso, para qué me servirá a mí tener ese proceso de monitorear la operación. ¿Qué creen ustedes? Por seguridad y para tener control de los tiempos, la eficiencia. Exactamente, para poder uno ver cómo controlo mi proceso, cómo hago yo para ser más eficiente, cómo puedo de alguna forma adelantarme a ciertas situaciones que se puedan presentar y me generen algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces, las operaciones, esas operaciones son bien importantes tenerlas en cuenta para poder garantizar la correcta actividad que voy a desarrollar en mi área de trabajo, sea la que sea, ¿sí? Entonces, eso es uno de los aspectos relevantes del tema de monitorear la operación, poderla controlar, poder reaccionar eficientemente ante alguna situación, ver que estemos cumpliendo con lo que se ha planeado, ¿sí? Entonces, algo importante, damas y caballeros, cuando hablamos de un monitoreo de la operación, ahí como lo veían ustedes en el video, es, permítanme un momento, ¿qué pasó acá? Cuando hablamos de un monitoreo de operaciones, es una actividad que supervisa y evalúa una actividad que se está desarrollando, un proceso, con el fin de que se cumplan los objetivos y se realiza de manera sistémica y continua. Eso es cuando estamos hablando de monitorear una operación. Ahorita más adelante vamos a hablar de unos aspectos un poquito más detallados que me sirven a mí para tener esa operación bien manejada. Uno puede planear todo sí, uno puede planear. ¿Ustedes recuerdan cuando hablábamos de presupuesto?
¿Sí? Sí, señor. ¿Recuerda alguno? Sí, Cuando señor. hablamos de presupuesto. Ok. Y cuando hablamos de presupuesto, ¿qué hablamos? ¿Qué es un presupuesto? ¿Qué era un presupuesto? Estimar los recursos financieros que se requieren para algún proceso en específico. En un tiempo específico. Exactamente. Entonces nosotros planeábamos algo, vamos a hacer esto, para hacer esto necesitamos recibir un dinero, vamos a gastar unos recursos en ciertos momentos y ya, listo, o sea, muy bien, ya tenemos claro qué es lo que queremos y arrancamos. Pero yo cómo hago para saber si voy bien, voy mal. ¿Ok? Entonces, La ¿qué es lo que hay que evaluación. hacer? Señor, La evaluación hacer una evaluación. o el monitoreo del desarrollo. Hacer eso lo podemos llamar como hacer el monitoreo. Entonces es importante que en todas las actividades que nosotros vamos a realizar, pues especialmente a nivel laboral, entonces ahí vamos a ver ahorita, al final vamos a ver alguna cosa como los indicadores. Entonces lo que no se mide tiende a generar sobrecostos. Lo que no se mide tiende a ser ineficiente. Entonces, por eso, si yo hago mi planeación, organizo qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces me va a permitir, voy a necesitar cómo lo controlo, cómo lo monitoreo. Entonces, por decir algo, estoy en una operación, hablemos de una operación de transporte, ¿sí? Imaginémonos que hoy tenemos que despachar 5,000 cajas, ¿sí? Tengo que despachar 5,000 cajas y tengo que garantizar que esas 5,000 cajas las tengo que entregar en 20 sitios. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debería hacer? Entonces, debería planear y decir, pucha, si tengo que despachar 5,000 cajas, pues, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para poder despachar las cajas? Damas y caballeros. ¿Qué creen ustedes? No, profe, repite por favor la pregunta. Estoy poniendo aquí un ejemplo en donde estamos hablando de una operación de transportes, entonces vamos a hablar aquí para empezar a hablar sobre el monitoreo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, yo lo que les decía es que, y por eso les traía el caso del presupuesto. Uno cuando hace un presupuesto, ¿qué hace? Lo organiza y dice, en tal momento debo recibir, cada mes debo recibir, no sé, 10 millones de pesos, porque voy a gastarme 8 millones de pesos. O puedo decir, como esto es una empresa de pronto que tiene algunas ventas o algún servicio particular, yo sé que los primeros 4 meses del año es poco mis ingresos y que después los últimos meses del año se incrementan mucho los ingresos. Entonces, ¿uno qué hace? Planear. Entonces, planean un poco el flujo de caja. Entonces, yo sé que los primeros meses los ingresos son casi a ras de lo que gasto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En los meses que recibo más dinero, tengo que hacer una provisión, un ahorro para guardar dinero para esos meses donde no recibo tanto. ¿Ok? ¿Sí? Eso es como para identificar qué es lo que hacemos cuando hacemos un presupuesto, que es como planear. Y luego de eso, pues tengo que ir viendo que cada mes cumpla, 1, con los ingresos y 2, con los gastos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Cómo hago para yo saber si estoy recibiendo lo que debo recibir? Pues, como yo he dicho, en el mes de enero tengo que recibir 10 millones. Entonces, antes de finalizar el mes, hay que decirle al área de compras, venga, usted sí está, perdón, de ventas, usted sí está vendiendo lo que es. Entonces quedan 5 días para finalizar, para finalizar el mes y todavía están en 8 millones, o sea, les faltan 2 millones, entonces hay que presionar al área de ventas para que logre vender lo que se ha presupuestado. Y por otro lado, se miran los costos, ¿de acuerdo? Entonces, si teníamos que ir gastando 7 millones finalizando mes y ya vamos en 8, vamos mal. Entonces, vamos a tener un desfase. Entonces, eso que estamos haciendo de evaluar si voy cumpliendo o no voy cumpliendo con el presupuesto tanto de ventas como de gastos, pues es una forma de monitorear. Lo estoy tratando de poner este ejemplo para bajarlo a la operación. Cuando hablamos del monitoreo de una operación, lo que vamos a preocuparnos es, y ponía el ejemplo, vamos a tener que despachar hoy 5,000 cajas,
y tengo que entregar en 10 puntos de Bogotá, ¿correcto? Ese es el objetivo. Y la pregunta que yo les hacía a ustedes, ¿qué es lo primero que tengo que tener yo para poder despachar esas cajas? ¿Qué será para El cumplir los... empaque y embalaje. Me decía Conocer, Gloria. conocer la naturaleza de la carga y adecuar el empaque y embalaje. Ok, entonces conozco cuál es la carga, qué restricciones tengo muy bien y cómo la voy a despachar. ¿Lo puedo despachar en un carro, una cama baja, o lo tengo que despachar en un carro refrigerado, o necesito montacargas porque es una mercancía que pesa, o es un producto tóxico, o tengo que despachar productos químicos con productos de alimentos, lo puedo hacer en un mismo carro, en otro no? Entonces, exactamente, lo primero que tengo que conocer es cuál es, esa carga, esas 5.000 cajas, qué representan, qué mercancía es, para saber cómo me organizo. Entonces, hablemos, imaginémonos que sea no nos compliquemos en el ejercicio. Entonces, imaginemos que son zapatos o es ropa. Ok, entonces tengo que despachar zapatos o ropa, lo puedo hacer en un carro furgonado, normalmente es un producto que no pesa tanto, entonces lo podré manipular con las personas o con estibadores manuales, eléctricos, etcétera, etcétera. Listo, ya tengo y conozco cuál es la naturaleza de carga. Entonces, eso me va a permitir a mí organizar y planear cuántos vehículos, qué tipo de vehículos. Y ya tengo eso, entonces ya ya sé qué tipo de carga es. Ahora, ¿qué necesito yo para poder empezar a despachar? Tengo que entregar la mercancía toda antes de las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué necesito yo para empezar a poder despachar? Los vehículos, el transporte, un plan de Ok, ejecución de pero antes de operación. los vehículos, Emilio, muy bien, sí, claro, pero antes de los vehículos, yo que necesito saber. Las restricciones o los... Bueno, sí, las La restricciones, Rutas. la ruta, pero la ruta puede variar según qué. A mí que me define cuántos carros necesito. El embalaje. Antes que el embalaje. Es Peso, como por ese lado. el peso de la carga. Eso, pues necesito saber qué tanta carga me genera. Esas 5.000 cajas, qué tanto volumen y peso me generan para yo, ¿qué? Para saber cuántos vehículos pido. Pero entonces eso, y empezamos aquí a ver esto. Yo necesito saber y tener muy coordinado mi operación con quién, con el centro de distribución, ¿sí? ¿Cuándo me van a entregar la carga? Entonces ya viene el primer control, viene el primer monitoreo. Yo para poder cumplir ese nivel de servicio que tengo de entregar toda la mercancía antes de las 4 de la tarde, pues tengo que haber hecho un cronograma diario, semanal, para saber que si yo quiero entregar esa mercancía antes de las 4 de la tarde, esas 5.000 cajas en 10 puntos en Bogotá, pues necesito saber cuántos vehículos, ¿sí? Pero para yo saber ya con el peso y el volumen, yo puedo calcular cuántos vehículos. Ya sé, listo, tantos carros. Ahora, ¿a qué hora hago llegar los carros? ¿Tengo el área suficiente para recibir los 10 carros al tiempo o me toca de a 5? Entonces, yo necesito saber y tener claro que esos pedidos que tengo que entregar hoy me los tienen que dejar listos por la noche. Entonces, seguramente existirán algún tipo con la operación de alistamiento de pedidos y el área de transportes. Yo, como área de transportes, necesito tener todos los pedidos, voy a decir aquí cualquier cosa, a las 10 de la noche en muelles del día anterior. Si yo me espero hasta las 10 de la noche, seguramente van a llegar, no van a cumplir porque habrán pedidos que no están listos. Entonces, ¿yo qué hago? Empiezo a hacer unos cortes, un seguimiento con anterioridad. Entonces, si digamos que el proceso de alistamiento empieza a las 10 de la mañana del día anterior, y yo empiezo sobre las 2 de la tarde a hacer un corte. ¿Qué porcentaje van de alistamiento? El 5%, crítico. A las 6, a las 8. Entonces voy haciendo unos cortes, voy haciendo un seguimiento y puedo tener un indicador que me genere, no sé, porcentaje de cumplimiento de pedidos empacados y rotulados. Entonces se genera un indicador, de alguna forma se hace pues la evaluación para poder generar eso y que yo pueda ir monitoreando eso.
tengo un sistema, tengo una herramienta, un Excel, algo que me pueda medir a mí, hasta un papel. ¿Cuántos pedidos ya listo? Tantos. ¿De cuántos? Ok. Entonces yo puedo ir haciendo como unos cortes para ir viendo cómo está el proceso de alistamiento. Y ya con eso entonces sé que van a cumplir las entregas y en tenerme los pedidos a las 10 de la noche del día anterior listos en los muelles. Si no, pues entonces ahí es cuando empiezo a escalar el tema, levanta el brazo, venga, señor coordinador de operaciones, de alistamiento, van retrasados, yo a esta hora debería tener el 50% de los pedidos listos y van en el 30%. Necesito tener aquí todo listo porque yo tengo que hacer un proceso en despachos, a organizar la mercancía, rotular, marcar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte de cómo se empieza a monitorear la operación. Y esa es la primera parte. Luego arranco al día siguiente, empiezo a cargar. Y entonces seguramente uno debe generar algún tipo de métricas y decir, si yo empiezo a cargar a las 7 de la mañana, tengo 5 muelles o 4 muelles, pues cito carros a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana o a las 6:30 para que a las 7 de la mañana que yo abra las puertas empiece a cargar los productos. Y hay que tener eso, cuánto gasto yo cargando un vehículo, cuántas horas, cuántas cajas yo guardo en un vehículo. Entonces, eso es otra forma, ir midiendo cuánto se está demorando mi proceso de carga de vehículos. Porque si se empieza a demorar, pues tengo que empezar a mirar qué es lo que pasa. Se acabó la batería de un estibador eléctrico, se acabó el vinipel, el carro no llegó, el carro que llegó tocaba limpiarlo porque llegó sucio. Bueno, cosas de esas, eso me permite a mí ir controlando el proceso de carga. Y después de que despache, pues eso sí, ustedes lo conocen más que nadie, pues empezamos a manejar a través de las diferentes herramientas que el carro me entregue los pedidos en el orden que estaba dispuesto, porque tengo seguramente compromisos con mis clientes y empieza ese monitoreo. Entonces, eso es una parte de cómo lo importante que es poder uno monitorear. Y después de que uno empieza a sacar toda esa información y toda esa data, hoy me demoré cargando este carro que era uno de 4.5, cargué 250 cajas, me demoré 3 horas. Entonces, todo eso sirve para empezar desde luego a ver por qué me demoré en ese vehículo, qué podemos hacer para mejorar ese proceso y que yo no me demore 3 horas cargando un vehículo con 250 cajas, sino que de pronto me demore 2 horas y media. ¿Sí? Entonces, por eso es importante todo el proceso de monitoreo de la operación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? Bueno. Listo. Entonces, eso es como para ambientarnos en el tema del monitoreo de la operación. Si esto ya ustedes lo han visto, lo han conocido en otras sesiones, en otras guías, seguramente ustedes ya lo conocen. Entonces, es importante uno poder controlar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cuáles son mis medidas para saber si lo que estoy desarrollando, llámese la operación diaria, llámese un proyecto, llámese la integración o el cambio de un software. Yo necesito tener unas medidas para ir haciendo el seguimiento y poder controlar si voy bien o voy mal. Esto de controlar no solo aplica para la operación, aquí estamos hablando del monitoreo de la operación como el día a día, pero también cuando hay un proyecto grande que vamos a implementar un sistema de carga de vehículos automática, pues hay que tener unas medidas, tiempo, cómo va fluyendo la información, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, esa es como la primera parte que quería irnos ambientando. En muchas operaciones, pues en muchas operaciones y en todas las empresas hay que hacer algo que es un tema relevante para las compañías, ¿sí? Y es un tema que me puede garantizar o no la tranquilidad de lo que yo hago, ¿sí? Y es un tema, permítanme por favor, y es un tema, ¿esto qué le pasó? Monitoreo, ok. Y esto es... Ay, perdóneme, ¿esto qué le pasó? Déjeme un minuto que esto se me saltó. Permítame aquí que estoy... Algo le pasó a esto. Ah, ya.
Permítame que aquí tuve un pequeño... Agregar ese formato, ocultar diapositiva. Ok, hay un tema importante, damas y caballeros, que a las empresas les ayuda y que es ¿cuál? El tener o cumplir con la normatividad, ¿sí? Y ustedes recuerdan cuando hablábamos de la normatividad, ¿quién rige la operación de transporte en Colombia? El Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte, muy bien. Entonces, de ahí parte todos los procesos que yo tengo que, o gran parte de los procesos que yo tengo de control, porque tengo que cumplir con algunos aspectos en donde me pide la norma que tengo que estar controlando las horas en que, las horas que tengo pues, laborando los conductores, los mantenimientos de los vehículos, los requisitos de los vehículos, empiezo yo a sacar este tema de la normativa. Igual sucede con los requisitos y lo mencionaba Gloria, que tengo que conocer la mercancía, entonces hay mercancía que debe cumplir, por ejemplo, cuando son alimentos, reglamentación del Ministerio de Salud, cuando son medicamentos, el INVIMA, y que si yo no conozco van a afectar mi operación porque la pueden retrasar, me puedo ver abocado, me puedo ver involucrado en algún tipo de denuncia o algún tipo de sanción. En tema de normatividad, pues digamos que ustedes ya esto lo vieron por allá, ya hace rato cuando empezaron su formación, por allá en análisis, que hablábamos de la ley 336 del 96. ¿Sí? En donde se nombra, pues, cuáles son las empresas que prestan el servicio público de transporte. Y toda la información, cómo se habilitan, cuáles son las condiciones, qué necesitan para que las autoricen. Luego de eso, pues, más adelante aparece el decreto 1079 del 2015, donde ya pues, es más puntual y es el reglamento único del sector del transporte aéreo, marítimo, fluvial, férreo, por cable masivo, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier persona que quiera constituir una empresa, pues tiene que cumplir con esta normatividad. Entonces, ustedes van a ver que en muchas empresas, pues no dicen cumplo el decreto 1079, pero sí sacan logos o, yo cumplo la ISO 9000, la ISO 27000, la ISO 14000, pues porque son estándares que me permiten o que me dan la tranquilidad como usuario que esta empresa está haciendo las cosas bien, que tiene unos procedimientos, que tiene sus procesos plenamente escritos y que cuando se presenta una situación, pues hay un manual, hay unos protocolos en donde se pueden consultar. Entonces, por eso es importante este tema de la normatividad. ¿Listo? Que es importante, pues dentro del ejercicio que vamos a ver ahorita más adelante, pues hay unos aspectos que tocan el tema de normatividad, es recordarles esto. Todas las empresas deben cumplir unos requisitos según sea el caso. Entonces recuerden, vamos aquí a recordar que en este decreto 1079, pues hay unos títulos en donde está cada uno de los modos de transporte que se operan en Colombia. Entonces habla del transporte terrestre, de la aviación civil, modo aéreo, del transporte marítimo y fluvial, en donde hay uno, por ejemplo, en el fluvial habla de un marítimo y uno fluvial y los separa porque tienen condiciones diferentes. Hay aquí un férreo, hay un transporte por cable, hay un transporte masivo, aquí hay una accesibilidad de los modos, pues cómo acceden las personas con ciertas condiciones especiales y pues se habla también de unas zonas estratégicas para el transporte o unos nodos de transporte. Y, por ejemplo, en la parte terrestre, pues ahí ya se discrimina colectivo municipal, pasajeros, taxis, pasajeros por carretera, mixto, especial, carga y toda la parte sancionatoria. Entonces, esto es para recordarles que es importante que todas las empresas cumplan y conozcan toda la normatividad que hay a nivel país, ¿sí? Y que según mi operación, como lo mencionaba hace un momento, que si yo estoy transportando alimentos, pues tengo que tener una normatividad adicional que no la maneja el Ministerio de Transporte, sino la puede ya manejar la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud,
Si estoy transportando explosivos, pues tengo que cumplir con una normativa especial, permisos especiales que me los otorga el Ministerio de Defensa, y así sucesivamente con el tipo de carga que yo conozca. Dentro del tema de monitoreo, y por qué lo pongo aquí, lo trato a colación, porque a veces con las operaciones que se vuelven a diario, pues la dinámica del día a día, se nos van olvidando algunas, el cumplimiento de las normas que se presentan. Los volúmenes de las cargas, los pesos de las cargas, que no excedan los límites que están establecidos para cada uno de los vehículos según la normatividad en Colombia. ¿Sí? Que se cumplan con los permisos y se conozca pues todos los requisitos que las autoridades de control en algún momento dado nos pueden pedir para control de la carga o pasajeros que estamos movilizando. Bueno, y con ese tema de normatividad, pues no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Bueno, vamos a tratar aquí otro aspecto importante, ya lo ha mencionado cuando estamos haciendo todo el tema de monitoreo de la operación, que es los indicadores. ¿Sí? Entonces, dentro de los indicadores, ¿qué es un indicador? Aquí ya esto es un ejemplo de indicadores financieros, pero quiero que me comenten qué conocen ustedes de qué es un indicador. ¿Uno solo o una sola? Es como un reporte gráfico donde se puede ver la eficiencia en los procesos que llevamos, si vamos bien o si vamos mal, o para buscar aspectos a mejorar. Sí. ¿Qué otra cosa será? Profesor, también pueden ser parámetros o variables que permiten la medición de algo. Exactamente, es parámetros. ¿Cómo medimos algo? ¿Cómo medimos algo? Aquí traje un ejemplo, un poquito enfocado pues a la actividad que van a desarrollar ustedes para irnos enfocando. Entonces, un indicador es una medida en la cual yo busco que me permita a mí controlar cómo se está ejecutando un proceso. Lógicamente, ese indicador, como siempre, tiene una meta. ¿Sí? Entonces, cuando hablo que tiene una meta, es que si yo coloco el indicador, por ejemplo, un indicador de despachos, pues se debe medir y yo debo colocar ese indicador, le debo dar al indicador, le debo dar unas condiciones, una meta que es lo que tengo que estar cumpliendo a diario. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando, para cambiar un poquito, ahorita vamos a ver algunos indicadores logísticos. Estos son indicadores de la parte financiera, entonces habla del indicador de liquidez. ¿Sí? Entonces dice que el activo, ¿cómo se calcula? Pues es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Al sacar eso me da un valor. El indicador de endeudamiento, razón de cobertura a los intereses, el patrimonio, el capital de trabajo. Y entonces, pues, cuando hablamos, por ejemplo, de los activos corrientes, pues son los bienes que se pueden convertir en efectivo rápidamente. ¿Sí? Y si este resultado, por ejemplo, del activo corriente sobre el pasivo corriente es mayor que 1, quiere decir que la empresa, pues, tiene un poder tiene liquidez, ¿sí? Que para la empresa es fácil poder recuperar o tener efectivo en el corto tiempo, ¿sí? Y así como están esos, pues están otros indicadores como ustedes ven ahí, en donde está el endeudamiento, cuál es mi capacidad de endeudamiento, cosas que a nivel de la operación, pues, o de la empresa mejor, son importantes para poder yo cumplir con mis metas. Y un indicador lo que me dice es si está bien o está mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué más se nos presenta con esos indicadores? ¿Sí? Que yo tengo que tenerlos claros, sobre todo cómo recopilo la información, que esos indicadores me permitan a mí generar un control
y tomar una acción correctiva, pues el indicador me genera un valor y que ese valor sea bueno o malo según el caso, me permite a mí tomar acciones para mejorarlo y cumplirlo oportunamente. ¿Sí? Ok. Y vamos a hablar aquí de algunos indicadores logísticos. ¿Qué indicadores logísticos creen ustedes que hay? Menciónenme en alguno. De tiempos. ¿Tiempos de qué, por ejemplo? Tiempo, distancia. Tiempo de distancia, pero ¿de qué? No, de las personas que alistan los pedidos, de los vehículos. Bueno. Del recorrido, del transporte. Ok, entonces puedo tener un indicador, de pronto no el recorrido, o sea, de cumplimiento de entrega, ¿sí? Entonces, o de cumplimiento de los tiempos de entrega, puede ser así. Entonces, que el carro sale a las 8 de la mañana y a las 10 debe llevar el 10% de las entregas, por decir algo, ¿sí? O al mediodía el carro tiene que haber hecho la mitad, tiene que ir con el 50% de las entregas que tenga que hacer. Entonces, eso puede ser un indicador. Hay que ver si es un indicador que me aplica para todos los carros o solo me aplica para unos. Entonces, y eso es importante y bueno, lo que decían ustedes ahí de las entregas. Hay que colocar indicadores que sirvan para todo. Yo no podría tener un indicador diferente para 10 vehículos. ¿Sí me hago entender? No lo controlo, no lo va a poder medir, no lo va a poder evaluar, no me va a permitir tomar buenas decisiones. Yo debería colocar un indicador que me mida todos los vehículos, ¿sí? Por decir algo, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué otro indicador creen ustedes que es importante a nivel de logística? ¿Qué creen ustedes? ¿Cantidad de despachos realizados? El cumplimiento de los despachos realizados. Entonces ahí voy sacando, ahora en las empresas lo llaman, eso se maneja a través de dashboard o lo llaman torre de control o hay pantallas en las operaciones donde dice, vamos, en el día de hoy hemos despachado tanto porcentaje de toda la carga. Entonces uno ya empieza a generar ciertos indicadores. Meta final, despachar el 100%. Ojo, pero ¿a qué horas? Entonces yo ya sé que tengo que despachar el 100%, haber despachado el 100% antes de las 12 del día. Y si son las 11 y voy en el 50%, pucha, ya muy tarde. Voy a retrasar las entregas. Entonces tengo que haber empezado a hacer esa medición por ahí desde las 9 de la mañana. Entonces yo ya sé que sobre las 9 de la mañana debería estar con el 40% de los carros despachados. Si eso varía, pues pucha, algo voy por debajo, hay que colocar una alerta, hay que colocar más recurso o ir a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Eso es importante. Dentro de esos indicadores logísticos, pues aquí tenemos algunos. Entonces tenemos algo que se llama el costo almacenado por producto, ¿sí? Entonces a mí cuánto me vale tener almacenado X producto, perdón, X producto, o cuánto me vale a mí una posición de almacenamiento, ¿sí? ¿Cuánto me vale tener una estiva almacenada? ¿Qué otras cosas tengo? Errores en predicción de la demanda, pues es un tema en donde las personas encargadas del área de abastecimiento o de planeación dicen mi demanda va a ser esto y entonces se les mide a ellos que lo que ellos calcularon sea lo más cercano a la realidad. Rotura de stock de materias primas. ¿Qué significa esa rotura de stock? Que me quedé sin materia prima para producir. Gravísimo. Entonces, habrán unos indicadores que me permitan decir estoy al 50%, al 30%, al 40%, y cuando de pronto coloco una alerta, cuando llega al 25%, se genera una alerta para ir a comprar materia prima. Entonces, esos niveles los coloca la empresa según su necesidad, según los tiempos de respuesta de sus proveedores, según su situación particular. ¿Ok? Utilización de espacio en almacenamiento es otro. Entonces, mi centro de distribución está al 70%.
Mi centro de distribución está al 80, 95. De pronto cuando esté al 95 ya tuve que haber generado las alertas para prever una bodega o tratar de sacar mercancía, bueno, lo que sea. Costo medio del transporte, entonces, ¿cuánto me puede costar el transporte? Envíos no planificados, entonces esos pedidos que no tengo planificados, ¿cuánto es pues para poder decirle al área de compra, perdón, a mis clientes, vengan, ustedes me están llenando de pedidos que no están dentro de la planeación y eso me retrasa mi proceso normal. Entonces hay que generar cómo se mide eso. Costo medio de la gestión de pedidos, entonces, ¿cuánto me puede costar a mí alistar un pedido? ¿Cuánto es el tiempo del pedido? Entregas completas e incompletas, al 90, 95. Entregas perfectas. ¿Ustedes saben qué es una entrega perfecta? ¿Alguno tiene ese concepto? ¿Lo ha escuchado? Cuando estamos hablando de mercancías, ¿qué es una entrega perfecta? Pues según, bueno, si la entrega es una urbana, que se entregó en el tiempo establecido y no presentó ninguna novedad. Eso es tiempo de entrega. Pero cuando hablamos de entrega perfecta, Cuando habla de entrega perfecta, ¿será que reúne todas las condiciones para esa entrega? Tiempos, condición del producto, no sé, creo que es como algo global, ¿no? Embalaje. muy bien, Emilio. Muy bien, así es. Entonces, cuando hablo de una entrega perfecta, es que está cumpliendo con todas las condiciones que están involucradas en esa entrega. Y eso hay que medirlo. Entonces, y cuando uno genera de pronto temas de colaboración con proveedor-cliente, cliente-proveedor, etcétera, etcétera, se mide para, digamos que generar esa confianza. Y entonces se mide que, pues, primero que entregué la cantidad, el número de productos. Me pidieron 10 referencias, entregué 10 referencias. Luego que si me pidieron de cada referencia 100, entregué las 100. Que no hubo averías en el proceso de entrega. Que la mercancía no se tuvo que devolver porque de pronto estaba averiada y que cumplí la entrega en el momento que era. Entonces, eso es una entrega perfecta. Es una medición muy importante para las empresas que manejan estas entregas de productos a otros clientes y eso me puede permitir llegar con mi cliente o con la persona a la que yo le voy a entregar el almacén de cadena, otra planta, un cliente industrial, llegar a manejar planes de confianza en donde, pues, a través de un proceso de certificación, llamémoslo así, cumpliendo unos indicadores, cumpliendo unos controles, pues ya llega casi que me reciben a ojo cerrado. Me revisan no el 100% de la carga, sino me pueden revisar únicamente un 5%, un 2%, después de mucho tiempo en el que yo me he ganado la confianza demostrando que yo entrego bien mi producto. Bueno, aquí está entonces lead time de la orden de compra. Bueno, estos son algunos indicadores. Y son fundamentales para poder monitorear mi operación. Son fundamentales para conocer cómo está mi empresa. ¿Por qué les ponía yo a ustedes unos indicadores financieros? Porque cuando uno hace una evaluación, uno va a hacer una evaluación de una empresa y hay información que es pública de las empresas. Entonces uno entra a mirar indicadores financieros, indicadores operativos para saber si esa empresa está bien o está mal. Su nivel de endeudamiento es bueno o malo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para poder ver si una empresa es buena o mala o si una es mejor que otra. Puedo tener una flota de 200 carros, pero su músculo financiero está en el 5%, pucha. O puedo tener una de 50 carros donde y tiene menos carros, pero tiene una capacidad financiera mejor, una tecnología mejor. Entonces, uno puede empezar a hacer esas combinaciones para analizar qué es lo que más me conviene. Bueno. Vamos a empezar a hablar de otro temita que va relacionado con el tema de la operación, del monitoreo de la operación y se llama trazabilidad. Y la trazabilidad es el control que yo tenga para rastrear desde el inicio de un producto, de sus materias primas o de un proceso, cómo se ha venido desarrollando. Entonces es importante para las empresas poder conocer de dónde
llegó la materia prima, de dónde llegó el hierro, de dónde llegó la madera, de dónde vinieron, si es una empresa que produzca algo, de dónde vino la tela, los hilos, los alimentos, etcétera, etcétera. Y esto, alguien que me diga un aspecto importante que me encierra todo lo que tiene que ver con el tema de trazabilidad. Y que ustedes lo ven en los productos que compramos a diario. ¿Qué creen que es? El código de barras. Ay, permítame en un momento. Toma agüita, profe, toma agüita. No, por eso me atoré. Ay, ya, gracias. No, el código de barras me permite a mí identificar el producto y conocer cuáles son sus características. ¿A qué voy? El código de barras me dice, eso es un zapato rojo, talla 40. O me dice, esto es un frasco de mermelada de fresa que vendió la empresa tal de Colombia. Ese es el código de barras. Hay otra identificación que traen todos los, pues normalmente todos los productos que se fabrican tienen una identificación. ¿Cuál es ese? Ustedes lo saben, lo han visto. ¿Código EAN? ¿Cómo? ¿Código EAN? Es el mismo código de barras. El lote. ¿Ok? ¿Sí lo han escuchado? Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Y eso se aplica mucho con las empresas que producen, que fabrican. El lote. El lote es poco más o menos, es la identificación que este producto que voy a hacer, esta camisa que voy a hacer, los zapatos que voy a hacer, la mermelada que voy a producir, tiene unas características específicas, como que la tela llegó, fue tela de la importación número 5 que llegó de la India y se empezó a fabricar en tal fecha. Entonces el lote asocia esas características de producto. Entonces dice de dónde vino la tela, los hilos, el caucho, el plástico, lo que necesite para producir ese producto, ingresa y se maneja así. Entonces, el lote me permite identificar eso, de dónde, cuál fue el origen de la materia prima de esos productos. ¿Sí? Entonces, uno siempre ahí busca, cuando compra, por ejemplo, un pan, una bolsa de pan Bimbo, por decir algo, dice lote. Entonces, dice lote y fecha de vencimiento. Entonces, uno sabe que el lote tal se produjo tal día en tales condiciones. Es, por ejemplo, mire, un ejemplo que es súper importante y lo identifica uno porque el pan uno se lo come y como que no le siente el mismo sabor. Pero en la producción de cerámica, hablemos, por ejemplo, de azulejos o hablemos de láminas de cerámica para enchapar un baño, ¿sí? Para la cocina, ¿correcto? ¿Ya ubican el producto? Sí, señor. Sí, señor. Ese producto hay que fabricarlo y ese producto nunca queda igual, ¿sí? Ustedes cuando ustedes van a comprar cerámica, pues, si ya lo saben, lo recuerdo, ustedes van a comprar cerámica, compro, entonces me compré 10 cajas de piso blanco de 30 por 30. Y ahí, en esas sí es importante el lote, porque esas tabletas, aunque uno creyera, no quedan igual. Pueden tener diferencias de color mínimas entre un lote y otro, porque la temperatura ambiente cambió, porque el barro o la materia prima no venía, no era de, no sé, voy a decir que de la cantera de Zipaquirá, sino llegó de la cantera de Villavicencio. Entonces esa composición, aunque son productos similares, diría uno que es la materia prima igual, pero puede cambiar. El tamaño también cambia porque entonces hubo mayor temperatura, se dilató la tableta más, menos, entonces por eso es importante en esas losas, es importante identificar eso, el lote. Entonces si se me rompió una caja y voy y compro otra caja de la misma referencia, de la misma medida, no quiere decir
que me va a servir igual. Y cuando entonces yo empiezo a comprar las tabletas y compré un lote diferente en donde tengo 2 milímetros más grande la tableta, pues en las 2 primeras tabletas, cuando ve uno ahí la linecita que divide las tabletas, con las 2 primeras no hay problema, pero cuando empiezo a crecer, esos 2 milímetros empiezan a crecer, en 5 milímetros ya llevo 1 centímetro. Entonces, des en cuenta lo importante del lote, ¿ok? Y los lotes o el tema de trazabilidad y un lote es un tema de trazabilidad muy detallado. Me permite a mí, pues, cuando hay una no conformidad de un proceso, de un producto, poder saber en dónde falló, qué fue lo que pasó. ¿Sí? Bueno. La trazabilidad, pues, me permite a mí tener el seguimiento a lo largo de la cadena del proceso, identificar dónde pudo haber fallado, dónde se presentó la no conformidad, el error, la falla que generó que se hubiera podido presentar alguna novedad con ese producto que estoy o vendiendo o fabricando. ¿Ok? Bueno, y esto es como un cuadrito de pues que la trazabilidad tiene como 3 áreas, 3 aspectos, en donde se habla de una trazabilidad hacia atrás. Entonces uno habla de quién fue el que recibió los insumos, la materia prima, qué fue lo que se recibió exactamente, cuánto, cuándo, cuál fue la unidad de medida, cómo se manipularon los productos, dónde se almacenaron. También se habla también de, por ejemplo, aquí de una trazabilidad interna, qué fue lo que se estaba produciendo, a partir de qué fue lo que se creó y en qué fecha y hora. ¿Ok? Y por último, pues se habla aquí de una trazabilidad hacia adelante, a quién se le entregó, cuándo se entrega, cómo se entrega, quién lo entrega, cuándo se entrega y cuál es la medida de la entrega. Ustedes han escuchado, y hablando de vehículos, que a veces salen por noticieros, dicen, no, la Ford, la Chevrolet, la Mazda mandó a recoger los carros modelo, por ejemplo, que mandó a recoger los carros Swift, modelos del 2014 al 2015. ¿Sí? Eso es por lotes, porque como es un carro que tiene una cantidad de componentes, van identificando esos, digamos que esos paquetes en los que producen el carro, los identifican para así. Entonces, estas camionetas están presentando una falla en el airbag del conductor. Y cuando se frena con cierta velocidad, que no es la que está diseñada el carro como tal, se está disparando. Entonces mandan a recoger todos los carros para hacer el cambio o el mantenimiento. No sé si lo han escuchado, ¿sí? Sí, señor. Ok. ¿Por qué? ¿Cómo hace la Ford o la Chevrolet o la empresa? Porque ellos saben que, por ejemplo, como ya hablemos que de este airbag está con falla, fue los airbags que llegaron no sé, de X país, ese lote de airbags que se colocan en el timón llegaron malos y están presentando un defecto. Entonces ya saben que esos airbags se le pusieron a ciertos tipos de carros que se fueron para Colombia o que fueron exportados a otro país. Entonces identifican y mandan a recoger. Por eso es importante la trazabilidad. Entonces, bueno, todo esto sirve para N cantidad de cosas, problemas de cuando hay medicamentos, que es súper importante cuando hay un medicamento, pues que tenga alguna falla, imagínense lo delicado que puede llegar a ser para la vida de una persona. Entonces, todo ese tema es súper importante en las empresas. Ok. ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? Todo claro, profe. Bueno, muy bien. Y con esto, pues, vamos a finalizar esta partecita aquí ya de lo que de trazabilidad. Entonces ya hemos visto que es monitoreo de una operación, que esa operación pues necesita pues que todo ese monitoreo es fundamental para garantizar que se cumplan con los objetivos. Es importante que yo tenga unos indicadores que me permitan a mí
poder evaluar cómo estoy avanzando, cómo se está desarrollando la actividad, la operación, bueno, en lo que yo necesite, y me sirven es para medir, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar ahora de algo que ya está más enfocado. Ya de todo lo que hemos hablado va a dar como, poder dar como resultado lo que vamos a hablar, que es un informe de evaluación. Ya medimos, ya le hicimos la trazabilidad de las cosas, ya estoy cumpliendo con la normatividad, ya sé cómo funciona mi operación, ahora tengo que pues, presentar un informe, ¿sí? Estos informes se pueden aplicar a un proceso, a una empresa o a diferentes actividades. Vamos a hablar aquí de lo que puede llegar a ser un informe, ¿sí? Y siempre que hablemos de un informe, como su nombre lo dice, es un documento, es un informe, es algo escrito que yo entrego con unas características especiales en las cuales se habla sobre algún aspecto, algún resultado de alguna actividad, de un proyecto, de un seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces es un documento, ¿sí? Y lo que busca es dar una información para tomar decisiones, para cambiar un proceso, para aprender o para mejorar una gestión o para tomar una decisión sobre algo. Un informe de evaluación puede llegar a ser evaluar si compro un Mercedes o compro un BM. ¿Ok? Eso es un informe de evaluación. Puede llegar a ser eso. Estoy evaluando la compra de un vehículo, entonces voy a evaluar entre un Mercedes y un BM. Y pues coloco aspectos comparativos similares que me permitan pues medir, digamos que con las mismas características y mismas condiciones estos dos vehículos. Pero también puede ser un informe sobre un proceso, ¿sí? Entonces lo ponen a ustedes como líder de un proceso, están mejorando una actividad, entonces lo ponen, venga, evalúeme usted el proceso de despacho de la operación de carga. Entonces empieza uno a medir allá, empieza uno a mirar qué indicadores voy a medir, qué es lo que tengo que medir, qué es lo que dice que se debería hacer, cuál es el deber ser, y entonces, ok, si sirve, no sirve, o eso ya está dado, ya toca mandado a recoger porque hay otras opciones, cosas que yo pueda mejorar. Entonces, eso es lo que hace un informe. Vamos a hablar un poco de este informe de evaluación, lo hablo así en forma general y lo voy a enfocar un poco más al desarrollo de la actividad que tienen que hacer para que ustedes vayan teniendo pues algunas tips de cómo desarrollar la actividad. Entonces vamos a hablar aquí en este informe, de evaluación, vamos a hablar de diferentes aspectos para evaluar una empresa, ¿sí? O cómo está una empresa. ¿Listo? Y lo primero que uno debería empezar, pues hay que mirar muchos aspectos, es que uno debe tener como una guía, un documento, algo que me permita saber qué es lo que tengo que evaluar. Entonces, ¿alguien me puede ayudar a leer los punticos grandes antes del 1, del 2, del 3 y del 4 y del 5, por favor? Aspectos para evaluar empresas de transporte. Tipo de empresa, portafolio de servicios, experiencia, costos, precios, capacidad operativa y organizativa. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, estos son algunos aspectos que yo, si voy a evaluar una empresa de transportes, pues tengo que mirar qué tipo de empresa es, qué tipo de servicio es. Aquí pues habla de la misión, valores, política, historia nacional, etcétera. Analizar cuál es el portafolio, ¿sí? Entonces aquí es qué servicios presta, bajo qué condiciones, ¿sí? Transporte de carga. Hago transporte de carga, entrega, le manejo también la facturación, le manejo toda la logística inversa. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y eso pues lo va registrando uno para poder uno decir si me sirve, no me sirve, se acomoda lo que yo necesito o no. O solamente yo necesito una empresa que me mueva cajas, no necesito más. Entonces, dependiendo de eso, yo puedo ver qué empresa como, porque si voy a comparar, por ejemplo, una empresa que solo se encarga de mover cajas contra una empresa que me haga procesos logísticos, control de facturación, control de devoluciones, alistamiento, me hace procesos también de maquila, pues seguramente los servicios
entre una y otra van a ser más costosos entre una y la dos. Entonces, eso varía a adaptarme a mis necesidades. La experiencia, entonces, ¿qué tanta experiencia tiene en el sector? ¿Qué tanta experiencia tiene manejando productos similares? Ay, no, mágica, perdón. Similares a los que yo manejo. Pues, como siempre, el tema costo, que es un factor importantísimo. No siempre lo más barato es lo mejor. A veces es preferible pagar un poquito más, pero que me garanticen que va con póliza, carros nuevos, que la mercancía la tratan bien, etcétera, etcétera. Capacidad operativa y organizativa, entonces, ¿qué tan grande es? ¿Qué capacidad tiene de reaccionar ante picos o valles o demandas especiales? ¿Qué tan robustas? Bueno, aquí tenemos otras cosas, la capacidad financiera, que fue lo que veíamos hace un rato, los indicadores, el tema de servicio al cliente, el tema de trazabilidad, el tema de innovación y el tema de normatividad legal. Entonces, de algunas cositas de estas ya hablamos. Entonces, en innovación y tecnología, pues a ver qué tan avanzados están ellos en software, en desarrollos que me permitan a mí garantizar que las herramientas o que voy a tener una buena trazabilidad, voy a tener la información casi que en vivo y en directo si yo entro a una herramienta para saber dónde están mis entregas, mis pedidos, mi mercancía, etcétera, etcétera. Servicio al cliente, pues lógicamente importante. Y esos son como los aspectos principales que veíamos. Entonces hablamos de la empresa, el portafolio, la experiencia, costos, la capacidad operativa. Aquí hablamos pues de la capacidad financiera que tengan, tema de servicio al cliente, trazabilidad. También aquí, y es cuando uno pide una cotización muchas veces, ¿no? Las mismas empresas, sin que le pregunten, me dice, yo he trabajado o estos son algunos de mis clientes, y le muestran a uno que ha trabajado, no sé, con Alpina, que ha trabajado con Papas Margarita, con Frito-Lay, o que he trabajado moviéndole mercancía a Siemens, o que he estado trabajándole a empresas como Falabella. Bueno, eso es importante para saber uno si conoce algo de del mismo sector que yo necesito. O cuando yo voy a ofrecer servicios, pues si sé que es un cliente que está, por ejemplo, con subsidio ya no existe. En retail es Éxito, que me quiere contratar servicios de transporte, pues yo tengo que buscar y presentar mi. Yo he manejado clientes como Colombina, he manejado clientes como Al Costo, para que vean que sí conozco y puedo manejar sus productos. Entonces, esto es importante. Cuando uno hace un informe de evaluación, pues esto es un pequeño ejemplo de cómo puede uno llegar a hacer un comparativo entre dos compañías, ¿no? Entonces hablamos que hay historia, hay una experiencia, hay un contacto, hay servicio, hay estado financiero, hay tecnología, hay innovación y pues una calificación final. Esto lo puede uno manejar con valores entre 1 y 10, entre 1 y 100, lo puedo manejar con porcentajes, teniendo en cuenta pues que hay algunos valores que yo quiero tener específicos. Entonces esto yo le puedo dar diferentes valores para hacer la evaluación o para generar el informe final. Yo le puedo decir a la historia, bueno, la historia me interesa, pero pues a la historia veremosle un 10% del valor total de mi calificación. Ah, pero la experiencia sí me importa, entonces metámosle, por ejemplo, un 25% acá. El estado financiero, pues es importante para mí, pues 15%. Y uno lo puede manejar según como uno quiera, ¿sí? Lo importante es que si voy a comparar dos empresas, pues a las dos las mida de la misma forma. Si estoy evaluando un proceso, pues yo puedo decir dentro de ese proceso de despacho que hablábamos ahora, puedo decir, bueno, en la entrega de pedidos oportunamente, que de toda la evaluación me pese un 10%. El packing y rotulación de cajas, ese proceso que es importante, le va a dar un 20%. El proceso de carga y organización de la mercancía dentro del vehículo, otro 20% para evaluar y decir, ese proceso que puede tener otros subprocesitos y otras evaluaciones pequeñas, pues me van a sumar un 20%. Y después de todo eso, pues yo sumo cuánto me dio en el entrega de los pedidos, en el packing, en el cargue de los vehículos, en el manejo de la documentación, en todo eso me da un valor 70%, está al 80%, y ya con eso pues se genera, ya hice como la parte de medir, ahora tengo que empezar a hacer el análisis de toda esa información que recibo. Entonces esto es una forma en que uno puede pues comparar y esto me sirve a mí para empezar a decir, ok, la empresa
La empresa es una empresa grande, lleva mucho tiempo en Colombia, pero la experiencia no es tanta en lo que a mí me interesa, ¿sí? O en el tema de innovación, la empresa sí está innovando, pero pues no tiene vehículos nuevos, sus computadores y software no están tan buenos, pero la empresa tiene vehículos más nuevos, tiene un software, unos desarrollos propios a lo que se ajusta a mí para que me puedan medir mi operación. Entonces uno va calificando ahí según una tablita que uno debe tener pues como para evaluar. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? No, señor. Ok. Y digamos que ya hice las mediciones, ya hice la parte. O sea, yo para hacer una evaluación, para hacer un informe de evaluación, des en cuenta que yo aquí lo tengo separado por áreas, ¿no? ¿Sí? Entonces, tengo que tener un plan y saber cómo mido, qué empiezo a medir primero, cuánto tiempo lo va a dar para medir cada uno de esos puntos, sea en este caso el de las empresas o si es para un proceso, tengo un día para hacer la evaluación. Entonces, tengo que saber a qué le dedico más tiempo, cuál es la operación más larga. Hay que conocer un poco el tema para poder uno sabe cómo distribuir el tiempo y que pueda cumplir con el tiempo que le dan a uno pues para hacer un informe de evaluación. Y para finalizar, vamos a ver aquí algunos de los aspectos que de forma general se tienen en cuenta para un informe de evaluación. Pueden haber muchas formas de presentar un informe de evaluación. Esto que les voy a presentar aquí a continuación es como el extracto o es como los principales o los que siempre deben estar y como lo básico. Puede tener más, puede tener menos, o sea, pero es importante siempre que tenga esto. Es como cuando uno les dice a ustedes, muchachos, señoritas, recuerden que los trabajos tienen que cumplir normas APA. Entonces, para cumplir normas APA, ¿qué deben llevar? Primero una portada, luego una introducción, luego un desarrollo, luego unas conclusiones y una bibliografía. Entonces, es como lo mínimo. Entonces, eso es lo mismo que vamos a ver acá. Cómo se estructura y qué es lo que yo tengo que ver. Entonces, vamos a ver. Entonces, digamos que cuando yo hago el informe, pues lo primero que tengo que hacer es una introducción. Este informe está haciendo el análisis, la presentación, el análisis del proceso de despacho de mercancía de la empresa tal. Entonces, que va desde el alcance, desde dónde va hasta dónde va. Va desde el momento en que la operación del centro de distribución entrega la mercancía en los muelles para el packing y carga y despacho. Y finaliza con la devolución y la cierre de las órdenes de entrega, la devolución de los documentos con las facturas firmadas, etcétera, etcétera. Entonces, esto siempre hay que darle una introducción y hay que darle un alcance. ¿Sí? ¿Ok? Luego, aquí dice descripción de la actividad. Entonces, digamos que este es el método que yo uso, la metodología para hacer esto. Entonces, se hizo una medición durante tanto tiempo de las áreas más relevantes o se hizo una evaluación de la empresa tal versus la empresa tal a través de cómo recopilé la información. Fui hasta allá, fue por internet o la evaluación de la operación de despacho fue entrevistas que se hicieron a las personas o fue que una inmersión, llamémoslo así, en donde para una persona ver allá qué hacían, cómo cargaban. Entonces eso varía mucho y es importante mencionarlo acá. Entonces se describe qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Luego se hace una descripción del estudio y cómo se va a evaluar, qué se va a dar, a qué se le va a dar más relevancia, si al proceso, por ejemplo, en el caso de la empresa, a la historia, no, a la historia, pues si le doy un 70% a la historia de la empresa, pues ya, y 20 al resto de cosas, o 30 al resto de cosas, dicen, pucha, este informe va a estar, pues no sé, de pronto como informe de para generar un artículo de la empresa me sirve, pero para mirar si cumple con la operación que necesito, no. Entonces yo tengo que ser coherente. Si lo que yo voy a mover es cajas, ¿qué me interesa de esa empresa? ¿Cómo es su capacidad operativa? ¿Cuáles son sus sistemas? ¿Cuál es su software? ¿Cuál es su innovación? ¿Qué es lo que me va a permitir a mí estar tranquilo que me manejen la operación? Luego de eso, pues
ya con todo esto se presenta el resultado. Entonces se presenta el resultado, se identificó esto. Aquí no estoy tomando, en esto cuando se presenta un resultado, se presenta se encontró esto. Se encontró que las personas cuando alistan la mercancía no le están poniendo la etiqueta al principio de la caja, sino hasta el final. Aquí yo no tomo partido porque estoy presentando lo que vi. Ah, es que me parece que lo están haciendo mal. No, eso en otra parte, va al final. ¿Sí? Entonces yo aquí presento, mire, se encontró esto. La empresa tiene 5 carros. ¿Tiene 5 carros? ¿Que van a comprar 20 más? No, en ese momento tiene 5 carros. Y así se presenta el informe como tal. Luego viene la discusión de los resultados. Entonces ya después de que se presentan los resultados, pues ya se hace como la valoración. Entonces yo valoro esto que al encontrar, entonces digamos que en flota actual, con 5 carros, pucha, bajito. Pero en innovación, es que van a comprar 20 carros, entonces le da un puntaje muy alto. ¿Sí me hago entender? Porque en ese momento tiene 5 carros, van a comprar más, pero no los tiene físicamente. Entonces eso puede ser, lo puedo medir no en la flota actual, sino lo mido como una innovación, que es adquirir más vehículos. Y luego pues se hacen unas conclusiones y unas recomendaciones desde el punto de vista que usted tiene dentro de la experticia. ¿Sí? Entonces uno puede decir, es una empresa que en ese momento tiene 5 vehículos, pero tiene un plan de proyección bastante grande que va a garantizar una operación eficiente. O está hablando del proceso de despacho de mercancía, se puede decir, ya como conclusiones, se identifica que las personas no conocen bien la radiofrecuencia, ¿sí? O puede llegar a una conclusión. Se manejan, que es como conclusión, es que se manejan 5 tipos de radiofrecuencias, ¿sí? Lo cual no permite, hace que se presenten errores, equivocaciones por parte de los operadores por falta de conocimiento. Y bueno, luego la recomendación. Una recomendación en el caso de que estoy hablando de las radiofrecuencias, se puede decir uno, pues que se actualicen y se maneje una sola referencia de radiofrecuencias, o otra recomendación es que se capacite al personal. Y eso es el final de mi informe, ¿de acuerdo? Y eso es lo que es un informe de evaluación. Les voy a compartir. Y aquí en el resumen les voy a compartir este link que es una página que encontré que está esto, de pronto tiene 1 o 2 punticos adicionales con una descripción breve de qué significa o qué se hace en cada uno de estos aspectos, pues para que lo tengan de guía. Si quieren, pues pueden ustedes investigar, ahondar más, ahí van a encontrar el material en internet o encuentran algo de esto sobre en la plataforma. Entonces, ahí pueden consultar para entender un poquito más desde otro punto de vista de lo que yo les acabo de decir, cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta en un informe de evaluación. ¿Sí? Pero den en cuenta que es lógico, ¿no? Les digo qué es lo que va a pasar en esa evaluación, describo cuál es la actividad que estoy haciendo, cuál es el objetivo del estudio, luego pues presento los resultados, hay una discusión, unas conclusiones y recomendaciones. ¿De acuerdo? Y esto es pues lo que tenía para presentarles hoy. ¿Tienen alguna inquietud, duda, pregunta? No, profe. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora la evidencia. Las voy a poner aquí, porque siempre que la copio no queda tan bien. Vamos a ver aquí la evidencia. Aquí, ¿la están viendo ahí? Afirmativo. Ok. Entonces, bueno, la voy a leer como siempre hago. Evidencia RAP 10, guía 7, actividad 1, evidencia 1, informe de evaluación. En la actualidad, todos los deportes tienen unas reglas y normas de estricto cumplimiento que impiden que idiomas, costumbres o latitudes incidan en su correcta aplicación. Igual sucede con el transporte de mercancías en la cadena de distribución, donde se han expedido normas de carácter universal que se aplican en cualquier parte del mundo a fin de dar cumplimiento a los desafíos que impone la globalización.
A partir del material visto en el componente formativo, monitoreo de la operación, entonces allá entran a Sajuna, guía 7, material, buscan donde dice monitoreo de la operación, revisan el material y encuentran aspectos relacionados con lo que tienen que hacer. Se pueden advertir las diversas reglamentaciones y organizaciones que globalmente han estandarizado los acuerdos comerciales y los compromisos. Deberes, responsabilidades y obligaciones de los actores involucrados en el transporte para la distribución de mercancías. Ok. Ahora, ¿qué les están pidiendo? Ojo, por favor. Dice, el gerente de su empresa le ha encargado de realizar la selección de un operador de transporte para movilizar la totalidad de su producción y para ello se le solicita que, 2 puntos. A ver, ingrese a la web y digite empresa de logística y transporte y desde allí escoja 2 empresas que llamen su atención. Acceda a esas empresas. ¿Sí? Acceda a esas empresas que usted escogió y realice una evaluación y comparación de sus características generales que como mínimo deben incluir ¿qué? O sea, mínimo que les voy a calificar, mínimo que voy a revisar que tengan. Por favor, debe tener mínimo esto. 1, la historia. 2, la experiencia. 3, el contacto. 4, servicios que presta. 5, seguridad ofrecida. 6, atención y servicio al cliente. 7, innovación. 8, servicios tecnológicos y de comunicación. Y 9, descripción del sistema de trazabilidad en el transporte. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es entrar, consultar 2 empresas y le van a evaluar estos puntos. La historia, experiencia, contacto, servicio que presta, seguridad, atención y servicio al cliente, innovación, servicios tecnológicos y de comunicación y descripción del sistema de trazabilidad. Entonces, tienen que, a cada empresa le tienen que medir estos 9 puntos. 9 para la empresa A, 9 para la empresa B. Y luego de eso dice, elabore un informe escrito dirigido a la gerencia en el que incluya la información recolectada, las conclusiones de su proceso de comparación y las condiciones que tuvo en cuenta para evaluar y seleccionar una empresa. Entonces, ustedes buscan una empresa A y analizan estos 9 puntos. Una empresa B y analizan estos 9 puntos. Luego ustedes presentan. Entonces, en innovación, entonces DHL tiene esto. UPS tiene esto. Después de que han hecho la evaluación, ustedes con su criterio, y eso sí es a su criterio, dicen, mire, yo hago este informe, está la información, mire, esta empresa tiene esto, esta empresa tiene esto, comparan y manifiestan cómo obtuvieron ustedes la información y luego ustedes dicen, para mí la mejor opción para el movimiento, para la empresa mía, que es mover ropa o que es mover alimentos, creo que es la A, por esto. O no, para mí la mejor opción es la B, por esto. ¿Sí? Pero es importante que sustenten por qué escogen la A o por qué escogen la B. Entonces es importante, por favor, aquí importantísimo, que evalúen estos 9 aspectos. ¿Sí? Y luego que hayan hecho ustedes la recopilación de los 9 aspectos, hay que evaluarlos y con su criterio o el criterio del equipo, del grupo, dicen, nos vamos por la A o por la B. Por favor, aquí dice que es una empresa. Les pido, por favor, que coloquen qué tipo de empresa es, qué es lo que van a mover. Ropa, van a mover granos, van a mover combustibles, para uno pues entender y tener y saber por qué ustedes escogieron X empresa. ¿Sí? Si sé que si ustedes me dicen que van a mover ropa y escogen trastanques, dice, uy, fue madre, pero es que trastanques eso es, y coltanques creo que se llama la empresa, eso es como para mover es carga pesada, ¿no? Y aquí de pronto no necesito eso. Entonces, por favor, para poder uno tener un poco el contexto de qué empresa es y por qué llegaron a esa decisión. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Muy fácil. Un informe de evaluación en un PDF y subirlo a la plataforma a más tardar el 16 de abril. ¿Ok? Y esa es la evidencia que tienen que desarrollar
con base en esto que acabamos de ver el día de hoy. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, damas y caballeros? Profe, yo tengo una preguntita. No recuerdo bien si de pronto usted ya lo explicó, y de pronto no lo escuché. ¿A qué se refiere de estos 9 puntos que vamos a evaluar el punto contacto? ¿A qué se refiere el contacto de una empresa? Yo tengo una idea, pero no sé si quiero que me la aclare usted. Contacto. Entonces, el contacto es saber si hay un contacto fácil o no en la empresa. Por ejemplo, teléfono. Ok, llama a uno, nunca contesta. ¿Sí? O tienen teléfono fijo, tienen 3 celulares, tienen correo electrónico para contacto, o tienen esas aplicaciones que uno entra a la página y dice, quiere una cotización, tiene un contacto, usted entra, digita una información y le responden, o tiene página también de WhatsApp. Eso, el contacto. Solo tiene teléfono fijo. Esta tiene correo, teléfono fijo, celular, WhatsApp, correo, contacto directo desde la página. Eso es contacto. ¿Ok? Aclarado totalmente. Muchas gracias, profe. Bueno, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, duda, pregunta? Ok. Bueno, no siendo más, damas y caballeros, voy a dar por terminada la sesión de hoy. Voy a tomarme aquí unos minuticos, por favor, para, sé que pues apenas hay 4 aprendices, que a pesar que no estén más, pero sí les voy a pedir el favor de ponernos al día en las evidencias. Me imagino que los que están aquí deben estar casi que todos al día. Quiero revisar rápidamente con ustedes, si ustedes me permiten, el estado de sus evidencias. Esas evidencias las tengo, ay Dios mío, las tengo al 30 de marzo, casi 8 días. Mañana actualizo y les vuelvo a publicar, les vuelvo a publicar calificaciones, pero sí que quería, por favor, revisar rápidamente con ustedes las evidencias y cómo estamos. Porque me preocupa que están ustedes ya finalizando su parte lectiva y hay personas, aprendices que todavía estén con muchas evidencias pendientes. Denme un minuto aquí ya, ahora aquí les muestro cómo estamos. A ver, ¿dónde está? Proyecto, no, aquí no es ese, trabajo. Pucha, se me perdió. Acá está. Ay, no, este no es. Bueno, aquí ya estoy abriendo un Excelito para que revisemos rápidamente eso, por favor. Si hay alguna duda, inquietud, por favor me lo hacen saber. Los que estén debiendo evidencias, les voy a enviar un correo para que las puedan saber en detalle qué es lo que tienen pendientes. 2868-400, ¿sí o no? Sí, señor. sale el tema, que sí sale. Afirma. Ok, entonces les voy a mostrar aquí evaluación. No, este no es. Ejecución. Centro de calificaciones. Acá está. Bueno, entonces primero que todo voy a filtrar los que están aquí en la sesión. Tenemos a Emilio, a Gloria, SM es quién? Que no alcanzo a ver los nombres. ¿Alguno sabe el otro aprendiz que está ahí que dice SM quién es? ¿Sandra? La profe sí soy yo. ¿Sandra Milena o Sandra Beltrán. Liliana? No, Sandra Milena Beltrán. Sandra Milena. Ok. Bueno, ahí está, ahí se nota. Los felicito, muy bien. Así están ustedes, 4. O sea, pueden irse a descansar en Semana Santa. ¿Alcanzan a ver ahí? No, señor, no estamos viendo la pantalla. ¿No están viendo? Ah, ok. Ahora sí. Sí, señor. Ok, entonces muy bien. Emilio, Gloria Sí, Marcela, señor. Gloria Patricia y Sandra Milena, muy bien, los felicito.
Por algo están ustedes aquí. Ahí se refleja el trabajo que están haciendo, qué bueno. Ahí están. Emilio y Gloria Marcela no tienen nada pendiente. Vuelvo y digo, esto es al 30 de marzo. Y Gloria Patricia y Sandra me están debiendo una evidencia. Vamos a mirar qué evidencia me deben para que pues ver cómo organizamos para que se pongan al día en estos días. A ver, aquí están. Gloria Patricia me está debiendo la evidencia 3080 de transversal de la guía 6. ¿Ok? Y Sandra Milena, el RAP 87 de inglés mapa mental. Entonces, por favor, si ya subieron la evidencia, nada, yo les recuerdo a los instructores. Sí, profe, la 87 ya la subí. Sí, instructor, yo también esa evidencia, yo le envié un correo informándole que las evidencias que no estaban, digamos, como calificadas, pues que yo ya las había subido en el tiempo que era, pero la profesora Ok. no la ha revisado. Listo, perfecto. Entonces, les voy a pedir el favor. Voy a publicar mañana normalmente, o a más tardar el sábado, actualizo las evidencias. Y si tienen alguna observación, por favor, me mandan una notica o por el foro de dudas e inquietudes, me avisan pues para estar pendiente. A ver, a veces, bueno, con ustedes no he tenido, en esta ficha no he tenido caso particular, en otra ficha sí tuve un caso puntualito ahí con un aprendiz que no le aparecieron, no es que no le aparecían, no estaban en el reporte que bajamos de esa juna, no estaba quedando registradas las evidencias que había presentado, entonces hay un reprocesito que tuve que hacer, pero claro, pero no se preocupen, y es pues, lo que quiero manifestar, si en algún momento tienen alguna duda que, ay, no me aparece la calificación, no se preocupen, no se escriben y revisamos a ver si fue que yo digité mal cuando califiqué y no era así, o me quedó como o de pronto que no quedó bien cargada o alguna cosa por tema de la plataforma, pero igual no hay problema. Entonces los felicito, pueden tomarse su tiempo para que descansen ahorita en esta Semana Santa. Bueno, no es más, no sé si tengan alguna otra duda, inquietud, pregunta. De mi parte no, profe. Listo, muchas gracias, Emilio. Bueno, entonces, Gloria Patricia, Gloria Marcela, Sandra, muchísimas gracias. Les deseo que tengan una feliz noche. Emilio, muchas gracias. Que tengan una buena Semana Santa, que descansen un poco, reflexionen y nada, sigan muy juiciosos así como van para que puedan culminar este proceso que ya están ustedes a un pasito de culminarlo y terminar. Instructor, Muchísimas gracias, Feliz profe. Feliz noche. Muchas Ustedes gracias. Feliz descansen, noche. buena noche. instructor, ¿usted me permite un minuto, por favor? Claro que sí. Gracias. Deme un minuto también. Voy por mi cuaderno para informarle unas cosas.